Amigos, por favor retiren a los niños y a las ancianas porque vamos a hablar de mujeres desnudas. El tema de hoy son las mujeres desnudas. Y una mujer desnuda es una cosa muy seria. Yo sostengo desde esta modestísima tribuna que no hay cosa más parecida a un objeto mágico que una mujer desnuda. Los efectos que puede producir la desnudez de una mujer son, desde luego, impresionantes. Y si esta desnudez es en soledad, esto hay que aclararlo, no es en verdad desnudez. Uno está desnudo solo cuando hay otro que lo ve. Una mujer que esté desnuda sola en la casa, eso no produce ningún milagro. Pero la visión de una mujer desnuda siempre tiene efectos fortísimos. Recuerden a Tiresias, el famoso mago Tiresias, que según parece quedó ciego por ver lavarse a Atenea. La diosa Atenea se estaba bañando, es mejor que lavando, ¿no? Sí, y que enjuagando también. Sí, y que enjuagando también. Sí. Y pasó Tiresias, la vio, y como castigo por aquella visión, la diosa lo cegó. Una belleza entonces de tal orden que sea capaz de causar la ceguera del que la aprecia es mágica. Usted me dirá, bueno, pero estas cosas suceden únicamente en la mitología. Bueno, empecemos por la mitología y después veremos a dónde vamos a parar. Cuando Menelao se encontró con Helena de Troya, después de todo, la mujer que causó la guerra de Troya, se encontró con ella, que había sido su mujer y que lo había dejado, después de 10 años de pelarse las pestañas sitiando Troya, luchando, poniendo en riesgo su vida, etc. Menelao, que insisto era el marido y Helena lo había abandonado, se la encuentra allí, ya en el final de la guerra, y la va a matar. Dice, bueno, la voy a matar. Y entonces Helena desnuda uno de sus pechos, y ante esa visión Menelao amaina su espada y le perdona la vida. Efecto notable de una mujer desnuda. Solo las mujeres pueden causar ese efecto con su desnudez. Imagínense, a uno lo encuentran en la guerra de Troya, lo van a matar, y uno se baja los pantalones. Clitemnestra, también de la familia, intentó lo mismo cuando su hijo Orestes iba a matarla para vengar a Agamenón, ¿no? Su papá. Pero bueno, ya sea porque Clitemnestra estaba medio bichosca, de hecho Orestes era un mozo grande, así que cabe conjeturar que Clitemnestra ya no se cocinaba el primer hervor. O sea, porque después de todo era la mamá de Orestes, y bueno, la madre no se cuenta. El caso es que Clitemnestra hizo lo mismo que Helena y Orestes la mató. ¿O acaso la mató por esto, no? Lo cual demuestra que los efectos de la desnudez femenina son siempre fuertes. No se sabe en qué sentido, pero fuertes son. Aquí conocemos la vieja historia del barrio de Flores, según la cual una cierta mujer tenía en sus pechos el don de la verdad y la sabiduría, y así quien tenía la suerte, o acaso la desgracia, de ver esos pechos desnudos, entraba inmediatamente en posesión de los secretos de la vida y del amor. Pero también quería la leyenda que solo un hombre, y solo uno, estuviese habilitado por el destino para obtener esa visión. Y si alguno que no fuera ese elegido usurpaba la visión de aquellos pechos reveladores, la recompensa no era la sabiduría, sino la muerte. Y hoy vamos a contar la historia de una mujer cuya desnudez también provocó efectos increíbles. Estamos a principios del siglo IV a.C. en Atenas, y ya salimos de los mitos y vamos a la historia. Atenas había caído bajo la dominación de Esparta. Ustedes recuerdan la guerra del Peloponeso, por un lado Atenas democrática, aparentemente amante de la libertad, y por el otro Esparta con su rigor, con su autoritarismo, y en aquella guerra prevaleció Esparta. Y entonces la democracia ateniense fue reemplazada por la tiranía. Sobrevino asimismo una crisis social y económica espantosa en Atenas. Apareció la oligarquía junto con el empobrecimiento de mucha gente,
y apareció una especie de desilusión y pesimismo después de la guerra. Y estos sentimientos se vieron reflejados en el arte. ¿De qué manera? Bueno, si bien los acontecimientos políticos y sociales influyen en el arte, es muy difícil saber cómo. Así, en épocas de bonanza bien pueden aparecer artistas mediocres, y en épocas tristes, de grandes desgracias, por ahí aparecen grandes artistas, nadie lo sabe. El caso es que en Atenas el arte de la tragedia había decaído, la tragedia se había vuelto menos profunda, más retórica, la comedia también, había pasado de la burla punzante y certera a formas aburridas, carentes de toda gracia. Era una porquería, ¿no? Dentro de esta humanización del arte, es decir, el abandono de los arquetipos para representar personas existentes, después de todo, en eso consiste el arte burgués. Digo, dentro de este arte, un buen ejemplo era el finao Praxíteles. Praxíteles era escultor, un tipo de esos que hacía estatuas griegas. Esas estatuas griegas que vemos ahora y que tanto nos impresionan, las hacía Praxíteles o Fidias. Hoy hablaremos de Praxíteles. Eran iguales a las estatuas que vemos ahora, a las estatuas griegas que vemos ahora, solo que aquellas estatuas griegas, y cuesta imaginarlo, estaban pintadas de todos colores. Nosotros las vemos blancas ahora en los museos y en la fotografía de los libros. Y sin brazos. Pero es porque se borró la pintura, no es porque eran blancas. Claro. Las pintaban y además parece que las pintaban mucho. Eran aficionados a los colores fuertes, eran un poco grasas los griegos. Medio cocoliche. Ahora que nos parecen tan refinados, porque son todas estatuas blancas y sin ojo. Claro. Ojos sin pupilas, pero se las pintaban las pupilas. Bueno, no importa. Praxíteles era un escultor estupendo, tan realista en algún punto que la mujer de Praxíteles se confundía. Él tenía una escultura que había hecho de sí mismo, Sí. y la mujer muchas veces le pasaba el plumero a Praxíteles y le preguntaba a la estatua cuándo pensaba tirar aquella porquería. Ahora bien, ¿cómo había hecho Praxíteles para alcanzar un ideal de belleza humano antes que divino, sensible antes que heroico? Y la verdad es que Praxíteles adquirió estas destrezas cuando conoció a una mujer, y esa mujer se llamaba Friné. Friné era una cortesana, vamos a decirlo de una vez, y esto ya nos genera la mayor de las simpatías, ¿no? Una cortesana de la ciudad de Tepsis, que ante ella rendían su orgullo y su fortuna los mercaderes ricos que llegaban de Siria, de Troya, de Lidia, de Éfeso, yo qué sé. No siempre aceptaba Friné a sus clientes. Hemos contado alguna vez la historia, quizá de Demóstenes, que se presentó para postularse, ¿no? Y ella lo rechazó porque no le gustaba. Y Demóstenes, creyendo que lo rechazaba por ser demasiado viejo, se tiñó el pelo al otro día, se puso algunos afeites, qué sé yo, y le golpeó la puerta otra vez. Y Friné le dijo: ayer he rechazado a tu padre y ahora te rechazo a ti. Bueno, parece que un día Friné salió de Tepsis con rumbo a Atenas. Una mañana se presentó en el taller de Praxíteles y cuando el escultor la vio, largó las herramientas y se dedicó a estudiar la anatomía de la muchacha, que es lo que hubiéramos hecho todos. La miró de nuevo y después la inmortalizó de arriba abajo. De arriba abajo. No, esculpiendo a su imagen y semejanza la Venus del Gnido, la Artemisa sin velos. Bueno, pero como nunca falta un buen corneta y siempre hay gente mala y envidiosa, una comisión de verdaderos canallas delegó en Eutías, un ciudadano ateniense, la misión de acusar a Friné de haber adorado deidades bárbaras. Le tenían bronca porque era linda y porque era cortesana, que bromar. Entonces la acusaron. Vino la acusación, la condena por este delito, a saber, adorar deidades bárbaras, era el destierro.
y en aquella época el destierro era considerado peor que la muerte. Bueno, comenzó el juicio. Praxíteles, desesperado porque le iban a desterrar a la Mena, ¿no? Buscó a un amigo que era abogado, el tribuno Hipérides, para que la defendiera. Comenzó el juicio e Hipérides empezó a hacer sus alegatos, habló del prestigio de Friné por ser ciudadana de Tepsis, que era una ciudadanía ilustre, aludió luego a la envidia canalla de la gente que era capaz de inventar impundios con tal de ver humillada la gracia que no podían alcanzar. Los jueces nada, miraban a Friné severamente. Recordó Hipérides entonces que la Venus que Apeles había pintado para mayor honra del genio griego no representaba sino a la mismísima Friné entrando al mar en la fiesta de Posidón. Los jueces nada. Gritó el tribuno que ella había ofrecido dinero para la reconstrucción de Tebas. Los jueces nada. Y el abogado ya tiraba de todo. Que le daba limosna a los pobres, que era buena con la familia. Los jueces, nada. Y entonces Hipérides, enfurecido por el fracaso de su elocuencia, recurrió a un argumento tremendo. De un manotón le arrancó el vestido y apareció desnuda como el agua la belleza indescriptible de Friné, y esto bastó. Los jueces, recobrados de la emoción y de otras incomodidades, consideraron que semejante belleza debía ser eximida del crimen, y la multitud también, convencida por lo rotundo de aquel argumento, apedreó al acusador. Los jueces no pudieron condenarla porque Friné desnuda no decía la verdad, era la verdad. Y yo creo que hay una innegable interacción entre el concepto ético y el concepto estético, y que cierta virtud de la belleza va más allá de lo visual y que debe ser producto de una condición ética. Necesito creer, querido Rolón, que una mujer es linda no solamente por sus formas, sino porque algo bueno habrá hecho en estas o en otras vidas para ser así. El milagro de la belleza es para mí no solo un milagro estético, sino un milagro ético, un milagro divino y una señal de Dios. Y ojalá que sea así como yo quiero creer, porque si no la belleza no sería sino una triste lámina. ¿A quién quiere dedicar la historia de Friné y de otras bellezas que hicieron milagros a fuerza de lomo? Bueno, comparto con usted este deseo, Alejandro, de que la belleza sea en algún punto un merecimiento también de quien la aporta, ¿sí? Y quiero dedicar esto a los que en lugar de hacer lo que le hicieron a Friné, admiran respetuosamente a quien es bello, ¿sí? Aunque no nos vaya a dar esa belleza y al no ser los elegidos nos condene, sino a la muerte un cierto dolor. Pero es un dolor que vale la pena llevar adelante si es que uno ha tenido la posibilidad de ver algo bello en la vida. Y creo que el efecto milagroso que usted decía de la desnudez es una desnudez dedicada, ¿sí? Ese efecto se cumple cuando esa desnudez nos ha sido dedicada a nosotros. Digo, por aquellos mirones que de tanto en tanto se creen que espiando una desnudez ajena logran algo. Por eso Tiresias fue cegado, porque Atenea no se estaba enjuagando para él. Él usurpó aquel enjuague. Entonces prefiero aquella población que cuando la mujer fue condenada a cabalgar desnuda, no miró. ¿Se acuerda aquella historia? Espiar por un agujero es como toquetear en el 111. Tal cual. Bueno, a los que no toquetean en el 111, entonces, ¿sí? Bien. Hemos buscado un tanguito para ilustrar esta charlita sobre la belleza y hemos encontrado el tango que se llama Divina, que además es un bello tango, sí. Y lo escucharemos en una milagrosa versión que es la de el bandoneonista de otro mundo, que se llamaba Roberto Di Filippo.